miembro del sector salud, porque médicos también cateterizan vías, es algo que se llama paciencia. Es mejor tener paciencia esperando que ya haya un llenado capilar y no pullar 4 o 5 veces al paciente, ya que ese es el primer riesgo que hay de lesión al paciente cuando llega a emergencia para ser atendido o en su casa cuando se le va a cumplir un medicamento. ¿Qué se hace? Los tipos de venoclisis son periférica y vía central. La periférica se puede cateterizar en los miembros superiores, en los miembros inferiores y en el cráneo. En el cráneo ya es poco usual porque generalmente cuando un paciente ya no se le cateteriza vía periférica o vía central, vía periférica, ya se llama el especialista y le cateterizan vía central. Bueno, ¿cuál es el material que vamos a usar? Primero, cuando una enfermera o un profesional del sector salud va a cateterizar una vía, debe hacer como cuando se espicha un caucho de un carro. Cuando un carro una llanta se espicha, debe preparar todo para cambiar la llanta. Es decir, busca el gato, lo lleva al lado del carro, la llave de cruce, la llave de cruz, y no es que va a bajar el caucho y cuando vino buscó el gato, luego buscó la llanta, luego buscó la llave de cruz, sino que debe preparar todo. Igual pasa con la enfermera, es decir, prepara el equipo, guantes estériles, torniquete, gasas o algodón, adhesivo, antiséptico. El antiséptico que nosotros usamos es alcohol y también se usa Herdex. Equipo, catéteres para uso intravenoso. Estos catéteres de uso intravenoso depende del paciente que se le vaya a cateterizar la vía. Si es un pediátrico, los catéteres son de bajo calibre, pero si es un paciente adulto, los catéteres deben ser de un alto calibre. Equipo de infusión, solución para infusión parenteral, llaves de 3 vías, extensores de vía y la cubeta, manteniendo siempre la asepsia y la antisepsia, ya que a través de la piel, se pueden arrastrar virus, bacterias, microorganismos presentes en la piel y al torrente sanguíneo, y como les indiqué al principio, como todos sabemos, va a todo el sistema de circulación mayor, es decir, puede llegar el paciente a hacer una sepsis y llegar a un cuidado intensivo fácilmente, por no tener cuidado de realizar las medidas de asepsia y antisepsia para cateterizar la vía. Al momento de fijar la vía, de cateterizar la vía, la enfermera debe lavarse las manos con agua y jabón. En su defecto, usar desinfectantes, es decir, alcohol, impregnar sus manos lavarse con alcohol para poder realizar el procedimiento. Hay una forma de arrastrar los microorganismos, bacterias que puedan existir en la zona donde se va a hacer la venopunción, que es en forma circulatoria hacia la parte externa del sitio donde se va a hacer la venopunción. Otra forma es colocar el desinfectante en spray para luego hacer el procedimiento, ya que en el algodón muchas veces pues queda bastante desinfectante y no es efectiva la asepsia. Hay que tener empatía. A mí no me gustaría que me pillaran más de 2 veces. Si a mí no me gustaría que me pillaran más de 2 veces, ¿por qué voy a pillar más de 2 veces a un paciente? Si yo todos los días no estoy en las mismas condiciones para atender al paciente, considero que traigo muchas situaciones. Eso es mentira de que usted viene con un problema de la casa y lo dejó colgado allá en la puerta. El problema usted lo trae adentro y usted no lo puede desprender, pero la única que lo conoce es usted. Pero dentro de su entorno usted sabe quién tiene más habilidades o de repente quién tenga menos conflictos. No tengan limitantes para buscar a esa persona o esa mano amiga dentro del mismo gremio profesional para que le ayude. Los niños o cualquier paciente que llegue al área de emergencia, el profesional de salud no debe permitir que esté toda la familia más los vecinos al lado de ese paciente cuando le van a cateterizar la vía. Eso es muy común. Tienen la mamá
la abuela, la vecina, la tía y los hermanos teniendo al pobre niño para cateterizarle la vía. Hay muchas cosas que influyen allí. Primero, todos no tienen, ustedes están haciendo, o sea, en ese momento se está abriendo, se está haciendo una puerta de entrada en el paciente, no solo para cumplir el tratamiento, sino para que entren todos esos oportunistas que hay en el ambiente y el paciente se nos pueda complicar. Entonces, cuando se va a cateterizar una vía, está la enfermera con la persona que le va a ayudar y el paciente. Más nadie debe estar ahí. A veces dicen, bueno, subamos el paciente de emergencia, caso que pasa acá en la clínica, porque ahí la cateterizan más rápido. Más rápido porque los familiares todos están afuera y no hay nadie haciendo ningún tipo de presión para el momento en que se está cateterizando la vía. Es más, se corre el riesgo de que como hay tanta familia, la cubeta vaya al piso. Entonces se pierde la inyectadora, se pierde todo lo que se haya preparado para cateterizar la vía, porque adivinen lo que pasa cuando todo eso cae al piso, ¿sí? Y no se va a poder usar. Eso más incremento para el paciente, porque la enfermera no va a acarrear ese consumo, sino que le va a crear mayor gasto al paciente. Y así cuando hacen muchos intentos para cateterizar la vía, incrementa también al paciente el riesgo de venopunción, así como el número de yercos que se usen para cateterizar la vía. Al momento de cateterizar la vía debe saberse fijar, porque en muchas oportunidades se ha observado de que usan suficiente cantidad de adhesivo, pero no queda, o sea, en enfermería se usan técnicas y procedimientos. El que tenga dificultad en técnicas y procedimientos, yo me documenté muy bien vía internet, hay muchos videos, hay muchas formas de documentarse, de hacerlo con técnicas nuevas y solo hay que colocarse al día. ¿Cuáles son los riesgos durante la canalización de la vía periférica? Estas son situaciones que uno ha visto con frecuencia. Infección local, es decir, el paciente hace un enrojecimiento de la piel y entonces no sale solamente con el problema que vino, sino que nosotros le causamos. Y dentro de las instituciones se producen las infecciones nosocomiales, que muchos pues no las cuidamos, que es porque hay no hay suficiente cuidado en el manejo del material estéril, y de allí traemos de un paciente a otro, no nos lavamos bien las manos, entonces traemos lo que tiene este paciente y se lo llevamos al otro paciente, ¿sí? Trombosis, el equipo de suero hay que purgarlo antes de pasarlo y antes de pasar el fluido. Y si se hace un coágulo o se visualiza un coágulo en el equipo de suero, ese coágulo no lo deben pasar al torrente sanguíneo. Ese equipo lo deben retirar, purgarlo, lavarlo, porque muchas veces se ha visto que pasan, hacen hasta presión para que pase esos coágulos. Imaginemos todo lo que pasa en el recorrido que está haciendo la sangre en nuestro cuerpo, donde pueda quedar, donde pueda obstaculizarse y posteriormente causarle un daño bien fuerte a ese paciente. Extravasación, pues en muchas oportunidades o queda la vía fuera del yerco o se sale el yerco pues de la vía, y cuando vemos tiene un tremendo edema en el miembro donde estaba cateterizada la vía. Desplazamiento accidental, se sale el yerco. Múltiples funciones del paciente, lo que ya dijimos, sí, se trata de cateterizar en varias oportunidades. Flebitis, que es la inflamación de la vena, cuando vemos el brazo todo rojo y a veces con grandes extensiones. Y el responsable de esa situación, de vigilarlo y de que no pase exclusivamente, es el personal de enfermería. Dolor e inflamación en el área próxima a la localización del catéter. Si el paciente manifiesta que tiene mucho dolor y siente que le duele demasiado, que lo siente muy inflamado, inmediatamente hay que cambiar ese catéter, no hay que dejarlo ahí. Y otra cosa que hay que tener mucho cuidado es la punción accidental del profesional, ya que a todos los pacientes debemos tratarlos como si fuesen HIV positivo, como si tuviesen hepatitis, bueno, todas esas situaciones que podemos llegar en riesgo, porque todos no traen el subresultado elaborado, nada. Entonces todos debemos cuidarnos en el momento en que estamos realizando una venopunción.
Entonces el profesional de enfermería, el profesional del sector salud debe tener conocimientos en relación a técnicas y procedimientos para realizar, tener empatía, saber que ese que está ahí puedo ser yo y que a mí no me gustaría que me apoyaran muchas veces. Por lo tanto, debo buscar las medidas para que cateterizarle, sí, doctor Salinas, gracias por la aclaración, cateterizarle la vía en muchas oportunidades y perder la empatía, doctor Salinas, sí. Tener empatía, saber qué nos puede pasar a nosotros. Tener conciencia de trabajo, ¿sí? Tener conciencia. Ese conocimiento que yo tengo, y si lo estoy haciendo mal, saber que lo estoy haciendo mal y rectificar para hacerlo bien. Ese acusador que yo tengo dentro de mí, que me dice si lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien. Ese acusador me lo dice en base a mi formación. Entonces la formación hace que yo demuestre con la actitud que voy a desarrollar con el paciente que necesita de mi atención. Paciencia. Si llega un paciente en emergencia y hay que cateterizarle la vía y yo no tengo paciencia, lo voy a apoyar 8 veces. En esas 8 veces voy a usar 8 yercos. Igual no se la catetericé. Y tuve que buscar a otra persona para que se la cateterizara, ¿sí? Entonces, si yo tengo paciencia, visualizo, coloco el torniquete, visualizo bien dónde está la vía que voy a cateterizar, va a ser una sola función. Si inicio de apurada para cateterizar la vía, no le doy espacio, no le doy chance a que llene, a que haya llenado capilar para que yo pueda introducir el catéter y eso va a producir lesión al paciente. Entonces debemos tener paciencia para cateterizarle la vía al paciente. La empatía es la medicina que necesita el mundo. Y ponerse en el lugar del otro, ver cómo te sentirías si te hicieran lo mismo. Eso le falta a mucha gente. A mí no me gusta hacerle a otro lo que no quiero que me hagan a mí. Bueno, muchas gracias por la atención.